Repaso a la actualidad municipal, a la vida municipal, no necesariamente actualidad en el municipio de Laredo. Digo no necesariamente actualidad porque hacía tiempo que no recibíamos por aquí, por el plató, a nuestro siguiente invitado, que es el portavoz del Partido Regionalista de Cantabria en Laredo. Está con nosotros Pedro Diego. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Es que el verano nos lleva a nosotros aquí en OCTV mucha actividad y mucho ajetreo. Hay muchos gremios con mucha actividad en verano. Sí, hay mucho. He tenido un verano en lo profesional muy intenso y en lo demás también muy intenso. El verano, mira, ¿cómo lo habéis visto en el plano de Laredo? Me refiero, desde el PRC. ¿Ha sido un buen verano para Laredo? Bueno, yo creo que ha habido gente y que cuando hablamos del turismo, que es de lo que vive más de un 75% de este municipio, pues yo creo que los resultados han sido buenos. A todos nos gustaría que se hubieran hecho más cajas y que se hubiera hecho... Claro. Pero yo creo que desde la pandemia, yo creo que el nivel de visitantes que hemos tenido y en general, pues la gente que nos visita, que suele repetir mucho, ha sido muy bueno desde ese punto de vista. Y que bueno, que ha sido un buen verano, nos ha acompañado, bueno, el tiempo. Cuando dices esto, dices, ¡buah! Pues no ha hecho sol no sé cuántos días. Nos ha acompañado el tiempo. Ha hecho buen verano y bueno, yo creo que se ha disfrutado, el que ha podido, el que ha cogido algo de vacaciones, y yo creo que se ha disfrutado del verano. Más allá de anécdotas concretas, pero la verdad es que el verano yo creo que ha sido productivo y que la gente de la hostelería y comercio está contenta con él. Desde luego gente ha habido muchísima, como dices tú, pues todos querríamos hacer más cajas, ¿no? Cualquier empresa, pero gente ha habido. Uno de los principales ingredientes del verano pejino o de sus fiestas, la fiesta por excelencia del verano de Laredo y del invierno también, es la Batalla de Flores. Fiesta centenaria, fiesta de la que servidora pensaba no se iba a tener que volver a ocupar. Pues yo es que soy muy optimista, digo, esto hasta mayo no tengo que volver a hablar de la Batalla de Flores. Resulta que sí, porque ha salido Mi Vida Loca a la palestra a decir que creen que ha habido un error en las votaciones, que cambiaría el resultado de 2 de los premios, el segundo con el tercero, y un poco a poner encima de la mesa lo que ellos consideran que es, pues que hay que cuidar esa parte de organización o esa parte de la que se encarga el Ayuntamiento de la Batalla de Flores, ¿no? Una de las cosas que le he oído yo decir a Alan, o igual me la ha dicho a mí, es los carrocistas ya lo damos todo lo que sabemos dar, pues bueno, pues que el Ayuntamiento tendría que cuidar un poco más la Batalla de Flores. Con todo este tinglao, la oposición habéis pedido una comisión. Sí, hombre, porque yo no tengo ninguna duda de que cada uno intente cuidarla lo que puede, ¿no? Pero es que las diferencias son odiosas, las comparaciones, ¿no? Sí. Esto denota un problema, que es el mismo que vivimos en el resto de los asuntos, que es pues una dilación en los plazos. Me refiero a que esas actas lo tenían que haber tenido los carrofistas en los 7 días siguientes y se ha tenido 40 días después, ¿no? Bueno, curiosamente, que es una de las cosas que preguntaremos, hemos pedido una comisión porque no tenemos suficiente información, ¿no? Y a mí me gustaría haber hablado aquí teniendo toda la información, ¿no? Es curioso que pasan 40 días y ya no hay ningún tiempo para alegar las cosas, ¿no? Entonces, cualquiera que piense mal, pues puede pensar que está hecho a posta. Lo que sí que es verdad es que está oculto. No sé si está hecho a posta o no, pero oculto sí, porque a nosotros tampoco nos lo han contado. Bueno, en la comisión de festejos es difícil que nos lo cuente, pero es que curiosamente en ese plazo se ha hecho, la única comisión de festejos que se ha hecho en el año, se ha hecho en ese plazo, solo para aprobar las fiestas locales, pero se ha hecho en el plazo en el que lo podían haber contado y no lo metieron en el punto del orden del día, con lo cual cuando digo que lo han estado ocultando es porque es verdad, porque si ellos lo sabían y no nos lo han contado, es que lo han ocultado. Pero que se lo oculten además a los carrofistas, que son los que hacen el trabajo, porque errores puede cometer cualquiera, ¿no? Un error solo no es perdonable si se ve que o ha habido intención o se ha sido negligente absolutamente, ¿no? Cuando tengamos esa comisión tendremos más información sobre por qué se han producido errores, porque sí que parece evidente que ha habido errores, y a nosotros lo que más pena nos da no es que alguien haya querido o no haya querido cuidar, es el oscurantismo
que tiene este equipo de gobierno, que es el que nos tiene acostumbrado en todos los asuntos, ¿no? Seguro que durante la entrevista hablaremos de otras cosas y te diré, pues no lo sé, porque no me han informado, no lo sé, porque me he enterado por la prensa, no lo sé. Entonces, es una forma de actuar que no es solo con la oposición, es con el pueblo en general, porque si se lo hacen a los carrofistas, que son uno de los mayores colaboradores del ayuntamiento, pues a quién no se lo van a hacer, ¿no? Es algo que venimos denunciando desde hace tiempo, que esta forma de hacer las cosas es diferente y es mala, y que se están acostumbrando además a que sea normal, y eso es un peligro, porque es antidemocrático, porque es negligente para con los demás, porque es de mala educación y porque es una falta de respeto. Entonces es algo que nosotros parece un mantra ya, hemos aguantado y hemos dado soga larga durante 2 añitos, nada más y nada menos, pero es que al principio pensábamos que alguno todavía tenía cosas que aprender, pero lo que vemos es que no, que denota una forma de actuar y una personalidad concreta de este equipo de gobierno y de este alcalde. Veremos qué es lo que, bueno, pues lo que ocurre en esa comisión, o si este asunto nos da, tenemos más información de él o no a lo largo de los próximos días. Y que me gustaría preguntarte, Pedro, porque además sé que es un tema que tú conoces muy a fondo, que es el tema del PESIR, ¿no? Suelo industrial en Laredo, que igual hay quien nos está viendo y dice que no, pero me aventuro a decir que más del 90% de la población de Laredo pues considera que hace falta un suelo para poderlo destinar a empresas que se quieran instalar en el municipio. En Laredo hace falta puestos de trabajo y hace falta industria, ¿no? O ese sector. Suelo industrial, Laredo en su momento proyectó, cuando se hizo el Plan General de Ordenación Urbana de 2015, había una reserva de suelo que se convertía en urbano para ser suelo industrial, que era de unos 500.000 metros cuadrados, más o menos así como en números gordos. Ese Plan General de Ordenación Urbana luego pues fue anulado por los tribunales, con lo cual en este ayuntamiento se tomó la decisión de ceder esos 500.000 metros cuadrados, esos mismos 500.000 metros cuadrados, ¿no? ¿Voy mal? Ahora me corriges. Sí. Al Gobierno de Cantabria, para que el Gobierno de Cantabria desarrolle un PESIR. Y con esto quiero decir que quien va a desarrollar ese suelo industrial es el Gobierno de Cantabria, no el ayuntamiento. Digo que tú lo sabes bien porque, bueno, pues porque yo sé que has trabajado en ello en estos años como concejal. Venga, cuéntame y corrígeme, bueno, que yo tiendo a hablar mucho de memoria y así me va. No, bueno, es que es un tema bastante complejo y que tiene una historia bastante más larga. Entonces, yo entiendo que es difícil de... se ha contado, se puede seguir en prensa, los hitos, porque además nosotros dábamos pocos hitos, o sea, nosotros no estábamos vendiendo una cosa 20 veces. O sea, nosotros cuando la teníamos, cuando íbamos a por ellas, cuando la contábamos y cuando decíamos cómo era. Yo entré en el ayuntamiento en el año 2003, empezamos a intentar lanzar el Plan General de Ordenación Urbana adelante. La primera presentación del primer avance de Plan General fue en el año 2005 y ya contemplaba esos... Vamos a decirlo así también, que sobre 500.000 metros algo más, cuadrados. pero bueno. No, pero es que además hay desviaciones, se habla de 525 o 540.000 metros. No me pero digas bueno, que no tenemos ni los mojones bien puestos. Sí, los mojones están bien puestos, pero es que ha dependido durante el tiempo de otras cuestiones, ¿no? Que es muy arduo también de explicar, pero que explicaremos un día si hace falta. Entonces, el tema era una cuestión técnica simplemente, ¿no? Laredo necesitaba suelo industrial porque tenía empresas que querían ubicarse en el municipio y no tenía suelo industrial, ¿no? Ni siquiera algunas de las naves industriales que se tenían se podían cambiar de uso y destinarlo a otro uso industrial, que son las que estaban pegadas a la carretera nacional 634, más allá de las que están desde la rotonda del Telco en adelante, que esa parte es la de Venceslao López Albó, que esas sí que estaban como suelo industrial propio. De manera que los técnicos que estaban elaborando el plan general toman la decisión, o nos proponen, yo creo que de una manera muy inteligente, el decir, Laredo solo tiene dos partes declaradas como suelo, clasificadas y calificadas como suelo industrial, ¿no? Una es esa parte que decía de Venceslao López Albó, sí. Exactamente lo que está enfrente de los concesionarios de los coches hasta Colindres, y luego la otra parte, eso es del plan del 1987, y luego hay otra parte que es del polígono industrial que hace Fernando Portero en su día, creo que es del año 96 o algo así, ¿no? Entonces, a la hora de clasificar suelos y calificar suelo, se toma
el terreno que está dentro, entre las dos partes, ¿no? Que es mucho, que es poco, que es... Es que si nos fijamos el tiempo en el que está aprobado el Plan General, que es 1987, y sabiendo que todavía no tenemos Plan General, si tomamos 25 y 13 años, ¿no? Pues si cada 40 años se clasifica un suelo, bueno, la parte es que la clasificación del suelo es la que es, ¿no? Hay veces que luego no se ocupa realmente con lo que se hace. Tú puedes declarar un suelo urbanizable y luego no urbanizarse. Hay algún terreno, muy pocos, del plan del 87 que están sin urbanizar, ¿no? O sea que es algo que es habitual, ¿no? He contado por qué, porque el lugar creo que es bastante evidente, y luego qué es lo que sucede, ¿no? Lo que sucede es que esos primeros planes son fallidos, van cambiando leyes y se hace muy complicado, como está pasando ahora, que no están apretando suficientemente en el plan, porque el plan hay que ir a por él e intentar hacerlo, ¿no? Y, como digo, el primer avance es en el año 2005. Para el plan del 2015, con esos mismos metros, solo se presentan 4 alegaciones al plan. No cuatro alegaciones, 1, 2, 3 y 4 alegaciones. O sea, ahora hay 100 personas o las que sean, o 500, las que sea que protestan, vamos, con todo el derecho del mundo, ¿eh? Porque yo creo que una de las cosas en las que se tiene que basar la democracia es que tú puedas defender tus intereses, ¿no? Otra cosa es cuál es el interés general. Eso no quita para que el que tiene allí una vivienda y es su primera residencia, yo me imagino, si yo viviera allí, yo intentaría defenderlo con uñas y dientes. Por eso quiero decir que todos los respetos para la gente. Sí, para la plataforma y los integrantes. Sí que es importante contar cómo es esta historia, y por eso lo hago tan largo, porque quiero decir, el Ayuntamiento de Laredo lo vota por unanimidad, en todas. O sea, vota siempre que esa parte sea el suelo industrial. Cuando se crea el Plan General, ya estaba calificado y clasificado como suelo urbano industrial, o sea, ya lo ha sido, y solo tenía 4 alegaciones, como digo, pues ya está, se hace, y de repente el plan se cae, ¿no? De por qué se cae el plan... No tiene nada que... Se cae por una cosa que no tiene nada que ver con eso, que no tiene nada que ver con telecomunicaciones. Sí, que no quisieron defender algunos. Pero el caso es que el plan se cae. Ese terreno deja de ser industrial y el Ayuntamiento de Laredo lo que plantea es, bueno, vamos a ver, aparte de que las cosas han cambiado desde el año 2005 y que hay otras complicaciones para hacerlo, que a ver si nos echa una mano el Gobierno de Cantabria, porque antes decías... Y es que Laredo necesita que se creen puestos de trabajo. Bueno, ojalá otro municipio de alrededor hubiera puesto 500.000 metros cuadrados, que tampoco los ha cedido el ayuntamiento, porque no son de él, solo puede ceder quien es de él, ¿no? Al Ayuntamiento de Laredo le van a expropiar como al resto de propietarios que hay allí por el terreno que hay. Lo que hace el ayuntamiento es determinar cuál es la clasificación de los suelos, como en cualquier plan general. En ese sentido, al ver que se va a alargar y que siguen viniendo empresas para colocarse en Laredo y que no va a ser posible crear suelo a medio plazo, sí, no corto. Se toma la decisión de la figura del PESIR, que es una figura que existe y que es muy útil. Sí, de pedir al Gobierno de Cantabria la única figura en la que se puede meter en lo que es competencia municipal, ¿no? Que es el PESIR, el Plan Singular de Interés Regional. El Gobierno de Cantabria lo valora positivamente, ahí sí intercedemos, ahí sí el Partido Regionalista mueve pieza para que eso sea de esa manera, y además lo conseguimos, y tengo que estar muy agradecido a todas las personas que tuvieron que ver en aquello, y se hace que Laredo y la industria en Laredo sea una parte importante para Cantabria entera, ¿no? Para Laredo y para su comarca. Yo trabajo en Treto ahora mismo, seguramente en ese polígono, cuando tenga puestos de trabajo, trabajará gente de Colindres, de Treto, de Guriezo, o sea, de un montón de sitios, de Liendo, de Limpias, de un montón de sitios. Se determina y se empieza y se hace un avance de lo que podría ser una primera fase ya en aquellos años, y se determina cuando aquello 183.000 metros cuadrados, me parece que ahora son 179.000, antes cogía creo que 3 casas, es verdad que esa primera parte lo que se intentaba es que fuera lo más inocua posible, y ahora coge alguna más, ¿vale? Creo que ahora, creo que son 10, pero bueno, sí, son poquitas.
Y al final lo que hay es que nosotros llevamos reclamando desde el inicio de legislatura que sabemos que todo estaba hecho y preparado para aprobarse y se ha tardado 2 años. Eso es lo que hemos criticado desde el principio, ¿no? En el momento en el que estamos ahora, en el mejor de los casos, las primeras empresas no se ubicarán ahí hasta dentro de 5 o 6 años, eso teniéndolo todo aprobado. Con lo cual, mira si tenemos prisa porque eso se desarrolle, ¿no? Parece que las cosas tardan mucho cuando tienen que ver con el urbanismo. Pero es que el PESIR además da otra cuestión, que es que el agente urbanizador es el propio Gobierno de Cantabria. Los cálculos que había en el año 2015 eran de unos 21 millones de euros, ¿no? Para que veamos la importancia, porque podía haber llegado un agente urbanizador, que es otro de los métodos que existía en la ley del suelo antigua, y haberlo hecho, pero hay alguien que tiene que poner 20 y pico millones de euros y comercializar luego las naves que allí se pongan. Nosotros lo que estamos deseando es que ese polígono industrial sea una realidad, y luego pues hay muchas preguntas. A mí me ha llamado algún miembro de la asociación para pedirme una reunión y yo les he dicho que sí, que me reúno con ellos cuando quieran, porque creo que además les falta información y porque hay gente que miente a la hora de hablar y hay que decirlo, ¿no? Vamos a ver, de los defensores o de los que están en contra del PESIR, que es una cosa que yo no termino de entender. El alcalde de Colindres, por ejemplo, dice que él no tenía suficiente conocimiento para ponerse en contra de ese PESIR. Bueno, no es verdad eso. Todos los ayuntamientos limítrofes con Laredo tienen obligación, el Gobierno de Cantabria, de transmitirles qué es lo que se va a hacer y tienen a su disposición toda la documentación, porque pueden presentar alegaciones. Pero el momento de presentar las alegaciones es ahora. No, el momento de presentar las alegaciones se lo ha aprobado. Estoy hablando de cuando se iba a desarrollar el PESIR y antes de que se aprobara el que se fuera a hacer un PESIR allí, ¿vale? Entonces, el Ayuntamiento de Colindres tuvo oportunidad de hacerlo y no lo hizo, y eso no lo cuentan, ¿vale? Y a mí me parece grave, porque es que luego no se va a pedir el carné en la entrada del polígono para ver quién coge puesto de trabajo. Podrá venir gente de Colindres también, ¿no? Y claro que hay que ayudar a un vecino que protesta, claro que hay que ayudarle, pero hombre, con la verdad. Hay que decir, no digas, no, yo no tuve acceso a la información, no quisiste tenerla porque tú tienes técnicos para que lo puedan mirar, ¿no? Hay otros que dicen, solo estoy de acuerdo con la primera fase, bueno, pues puede ser por 2 cosas, una porque lo hagan desde el desconocimiento, otra es porque quieran engañar a alguien. El PESIR es el que es, y seguramente si quisiéramos hacer un polígono industrial que solo fuera para Laredo y fuera de 50.000 metros cuadrados, el Gobierno de Cantabria no hubiera hecho un PESIR. Pregunto, tú que conoces el proyecto bien, desarrollar solo la primera fase, los 180.000 metros, vamos a poner así, que sea ese número, desarrollar solo la primera fase es viable económicamente, porque tú antes mencionabas, bueno, Cantabria aquí tiene que poner un dinero para desarrollar. No, esto no tiene nada que ver con la viabilidad económica, y me explico. La primera fase se hace porque se entiende, y siempre se ha entendido, que más allá de que esté clasificado un suelo entero, que son 500 y pico mil metros cuadrados, ahora mismo, con la demanda que pudiera haber, 180.000 metros podrían durar. Se queda pequeño, o sea, ¿a ti no te parece que 500.000 es sobredimensionado? Pregunto, ¿no? De 40 en 40 años es difícil, ¿eh? O sea, hace 40 años que tenemos, en el 87 es nuestro plan general. Lo que se iba a dimensionar o no, ojalá me equivoque. Digo que sí, ojalá me equivoque. Ojalá vengan empresas y necesiten mucho más terreno industrial. Lo que sí que está claro es que el Ayuntamiento de Laredo lo que ha hecho es, hay una zona concreta y en vez de especular con la zona, ha dicho no, entre las 2 zonas industriales se hace parte industrial. De la misma manera que el Laredo es que es bastante fácil de desarrollar. Está pegado a la mar, hay una parte que la coge costas, otras tienen más de un 30% y solo se puede construir en una zona. El tema de unificar las empresas en un mismo lugar parece algo inteligente. Para 2 años sí es muchísimo terreno, para 5 también, para 10 quizá también. Ya lo veremos a ver cuando se empiece a comercializar. ¿Que es posible que yo no vea una segunda fase? Sí, es posible que yo no la vea. Ojalá sí, ojalá vea una segunda fase. Ojalá, quiero decir, eso significará que se están implantando muchas empresas en la comarca y la verdad es que el sitio es idóneo porque está muy cerca de Bilbao, muy cerca de Santander, la salida inmediata a la autovía. Quiero decir, es un muy buen lugar
y podemos tener esperanza de puestos de trabajo en un sector que no falla, que es el sector secundario, ¿no? ¿Se tenía que haber dimensionado de otra manera? No, o sea, no. La primera fase es la que es, porque el Gobierno de Cantabria tiene técnicos que habrán entendido que lo que hay que sacar ahora son 180.000 metros cuadrados, igual que los tenía en la legislatura anterior, y que coincide más o menos en la cantidad, y el tiempo en el que se necesite o no una segunda fase lo va a decir el tiempo. Ahora, hacer papel mojado es claro. Las personas que dicen yo no estaría de acuerdo con la segunda fase porque hay vecinos que protestan, no merecen estar donde están ni ser políticos. Porque si votaron a favor, estoy hablando del alcalde de Laredo, si votaron a favor de pedir PESIR para los 540.000 metros cuadrados, pues lo mantienes o no, pero pasa como con todo. Hay gente que tiene palabra y hay gente que no la tiene. Y si lo piensas, te lo callas porque lo cuentas de verdad, no te lo callas para esconderlo. O sea, dices, mirad, yo creo que con la primera fase va a ser suficiente, lo que estoy diciendo yo, lo va a decir la comercialización, la segunda fase es una clasificación de eso, los planes generales no se hacen para lo que ha presentado licencia de obras, se hace planificando el futuro del municipio. Y como futuro del municipio, que la zona industrial esté junta, es bueno. Y allí el Ayuntamiento de Laredo tiene la mayoría del terreno, y por eso es por lo que se ha clasificado así. Técnicamente, no creo que haya nadie que no lo vea de una lógica aplastante. Claro, cuando se juega a medias tintas, pues esa gente jamás hubiera proyectado un PESIR, ni hubiera proyectado un polígono industrial, ni hubiera dado solución. Podrán hacer batallas de flores y equivocarse. Podrán hacer... Claro, el tema es que la mayoría de los políticos hay veces, y está mal generalizar, pero lo que le importa es lo que va a pasar dentro de 2 años o dentro de 4. El encontrar a alguien que haga las cosas para el futuro es difícil. Los ciudadanos lo demandan. Lo demandan de palabra, luego de voto a veces no. Pero quiero decir, hay que pensar en el futuro. Nosotros tuvimos unos grandes pensadores que hicieron un plan general, el del 65, en el que hicieron que Laredo fuera muy fácil. Tiene las 3 calles del ensanche, con todas las transversales, casi parece Nueva York, ¿no? Solo que como tenemos historia, tienen nombres, bueno, la mayoría de flores. El problema es que esa visión, sí, el problema es que esa visión parece que se pierde, ¿no? Porque al que piensa en lo de para mañana o quiere arreglarle los oídos a alguien, las cosas hay que decirlas como son. Y si a alguien no le gusta, pues lo siento mucho, Pedro, pero es la verdad. Mencionabas antes a la asociación, que estoy convencida, esto lo van a ver, seguro, sí. Porque están muy al loro de todo lo que se habla sobre un asunto que a ellos les afecta directamente. Y decías, cuando se hizo el plan de 2015 se presentaron solo 4 alegaciones, con sí. números, has dicho 4 concretas. Yo no tengo idea de lo que estaban haciendo los integrantes de la asociación en 2015, pero yo sí entiendo que ahora, que es cuando es una realidad más inmediata y cuando se ha hablado de una cifra en concreto para ponerle valor a sus terrenos, es cuando se organicen, se movilicen y digan, ojo, si esto no se va a desarrollar, en el año 2015 ya estaba aprobado, ¿eh? O sea, quiero decir, en el año 2015, cuando se presenta, es igual que lo de ahora. O sea, quiero decir, en ese mismo momento, su terreno ha sido urbano industrial, ya. O sea, esto no es nuevo. Ahora se está aprobando y estamos en el avance inicial. Sí que es verdad que tiene todos los informes favorables y que yo conocía mucho mejor lo que había antes que lo que hay ahora, que lo estoy estudiando todavía. Pero quiero decir, pero tiene todos los informes de Confederación, tiene todos los informes favorables. Entonces, esto ya ha sido una realidad en el pasado. Oye, tiene todos los informes favorables, acabas de decir, lo digo porque hay algún grupo municipal que ahora mismo no sé exactamente quién es, que decía, creo que ha sido, espero no equivocarme, Hacemos Laredo, que en una nota de prensa en la que se posicionaba en contra del desarrollo de 500.000 metros cuadrados y dice que con una primera fase bastaría para las necesidades de Laredo, veía poca viabilidad medioambiental a este PESIR. Bueno, pues sabrán ellos más que los técnicos que han informado, ya está. O sea, Hacemos Laredo, pues... O sea, tenía todos los informes. Pues la CROTU no aprueba nada que no esté informado. La CROTU es un órgano serio, nos puede gustar más o menos quién lo dirige, pero eso tiene unos técnicos que lo que no tiene informes favorables no va hacia adelante.
Y esto se aprobó en la CROTU, o sea, eso no tiene ninguna duda, ¿no? Todos cometemos errores, pero sin informes es como una cuestión en el ayuntamiento, ¿no? Bueno, entre otras cosas porque hacer algo con un informe en contra sería prevaricación, que ya lo conocemos, sí, lo que significa. Entonces, ¿no? Todos los informes de la CROTU son favorables a que se haga y además tiene, con lo que respecta al polígono industrial, las exigencias que ha habido para el proyecto son importantes y se hacen cuestiones importantes de cara a la mejora del medio ambiente, que tienen que ver con los cauces y que tienen que estar dentro de las obras que se tienen que desarrollar allí. O sea, cada uno puede decir lo que le dé la gana, pero la verdad es una y se puede comprobar. Lo que he dicho yo está publicado y se puede comprobar. Todo lo que va a la CROTU tiene informes y los informes medioambientales son favorables. Y el que piense lo contrario, pues que oposite para técnico y que le gane el puesto a los que están. Claro, es que no tiene más vuelta de hoja. Que luego alguien encuentra una horna en un zapato, pues a la suerte. Que sigan trabajando en favor de quien quiera, de Laredo no, claro. De Laredo, cuando algo está con los informes favorables y te dicen aquí sí vamos a poder hacer un polígono industrial y además lo va a pagar el gobierno de Cantabria, que sigan poniendo chinas en el lugar. Más bien lo que tenían que estar es intentando, por lo menos, ya que van a jugar ese doble juego, intentando ayudar a alguno de los propietarios, que igual tiene razón en algo. Pedro, no sé si te queda algo pendiente sobre el PESIR, pero estoy convencida de que hablaremos en más ocasiones sobre este desarrollo industrial de Laredo. Sí que me gustaría preguntarte, a pesar de que ya no es una realidad, en este verano se ha hablado mucho de, no es una realidad, me refiero que ya se ha derribado, se ha hablado mucho de Villa Mercedes, de ese convenio que en su momento existió con el ayuntamiento, que estaba caducado, este asunto que fue a pleno y que creo además hoy que habéis tenido una comisión en la que habéis hablado de Villa Mercedes. Sí, bueno, ahí hay un tema un poco sorprendente, ¿no? Voy a hablar desde la posición del grupo que hizo el convenio para que con Villa Mercedes no se tirara, para que quede claro. Cuando se hace el convenio de Villa Mercedes, se hizo en el año 2006 y en el año 2010 además se ratificó también por pleno. Claro, Villa Mercedes, como ahora, no estaba catalogado. El plan que teníamos era el mismo, el de 1987. Cuando hablo de catalogado, hablo como con alguna protección. Sí, un bien de interés cultural o un bien inventariado o un bien de interés local. Vale. Entonces, parecía evidente y además se sabía que iban a construir allí pronto y lo que hace el Ayuntamiento de Laredo es ponerse en contacto con además parece lógico, no es un terreno muy goloso, lógicamente. Claro, con los propietarios para darle solución y se busca una solución. Esa es la diferencia del antes y el ahora. El problema es que ahora, claro que los propietarios tienen derecho. Sí. Lo que hay que hacer es buscar una solución, como se buscó en el pasado, solo que este equipo de gobierno no ha sido capaz de encontrarla. Eso sí, ocultándonos ahora a la oposición, no voy a ser que lo hubiéramos encontrado. Claro, porque quizá si le hubieran preguntado a los que entonces le dieron una solución, quizás se les hubiera ocurrido otra, pero no, esa no es la forma de actuar de este equipo de gobierno. Lo más sorprendente no es eso, lo más sorprendente es que Villa Mercedes ya lo han tirado. Sí. Vale. Pero el convenio tiene dos recursos que están sin resolver por el ayuntamiento. Yo he preguntado esta mañana en comisión informativa. La Junta de Gobierno ha adoptado una decisión que es conceder una licencia de derribo sin que sea firme la ineficacia del convenio. O sea, al Pleno del Ayuntamiento de Laredo se ha llevado dejar sin efecto ese convenio. Si eso no está resuelto, el convenio está en vigor. Si el convenio está en vigor, lo han tirado estando en vigor el convenio. Entonces, a mí me preocupa, porque parece que ha habido una arbitrariedad. Yo he preguntado si se avisó a la Junta de Gobierno de que estaba sin resolver esa cuestión, y me han dicho que sí. Entonces, ya veremos a ver qué recorrido tiene esto. Porque es verdad que hay otras cuestiones, hay una ley que se ha aprobado y hay otras cuestiones que es verdad que podrían dejar sin eficacia al convenio. Pero si alguien ha decidido que hay que llevarlo a pleno para darle seguridad jurídica, es porque no la hay. Y si no la hay, ¿por qué lo han derribado ya? Claro, esa es la clave, ¿no? El caso es que mi pregunta ha sido muy sencilla.
¿y qué pasa si se acepta alguno de los recursos ahora? Y han dicho, claro, que no, Bueno, ya no tiene, si se aceptase alguno, si se estimase alguno de los recursos, a efectos prácticos me refiero, daría igual, porque Villa Mercedes ya no está. Claro, entonces, ¿en qué situación deja eso lo que ha hecho el equipo de gobierno? Si eso llegara a suceder, lo que pasaría es que habría responsabilidades, y las responsabilidades serían incluso penales. Claro, porque si eso llegara a pasar, que es difícil, porque tienen mayoría, pues sería una cuestión complicada y compleja. Entre otras cosas porque tampoco nos han entregado la Junta de Gobierno en que la aprobaron para saber quién votó a favor y quién votó en contra. Y otra vez ocultación de información, como siempre, pero la realidad es que Villa Mercedes tenía un plan para hacer un servicio municipal y ahora lo han tirado y allí lo que vamos a tener es simplemente pisos. Yo creo que era un buen convenio tanto para la propiedad como para el ayuntamiento. Era un convenio que a la propiedad, esto lo digo un poco más a los de casa, a quienes nos están viendo, era un convenio que a los propietarios les permitía el mismo volumen de edificación que si Villa Mercedes se tirase, pero cediendo Villa Mercedes al ayuntamiento. Para ponerlo en marcha había que desarrollar un nuevo plan general de ordenación urbana para que eso fuese una realidad, o una modificación puntual, entiendo, ¿no? Eso es un acuerdo público-privado, claro, que le beneficia a las dos partes. Y es que al final las cosas, pues hay que tener un poco de imaginación para hacer las cosas y para llevar las cosas adelante. Que no tengamos plan nos va a volver a pasar. Pasó con la casa en Venceslao López Albo, precisamente. Ahora nos ha pasado con esto y seguramente mañana nos pase con algún otro edificio, como en su día pasó con la Laredana. Cuando no está catalogado, pues está libre y los propietarios tienen sus derechos. Pero hombre, qué menos que intentarlo desde el ayuntamiento y si se ha conseguido en el pasado, ¿por qué no se podía haber conseguido ahora? Pues porque hay falta de imaginación, porque lleva muchos años que lo podían haber tirado y lo han tirado ahora. Qué curiosidad que haya sido ahora, ¿no? Pues es lo que tenemos. Esa es la imaginación y la fantástica actuación del equipo de gobierno. Y podemos presentar todos los recursos que nos dé la gana y pedir toda la información que nos dé la gana, que son lentejas. O las comes o las dejas. Es lo que hemos votado y es lo que tenemos. Pero que no se pasen de la raya, porque claro, si incumplen un tema legal, pues yo creo que más de uno pues estará al quite para que las cosas se cumplan como se deben. Me gustaría preguntarte también, Pedro, tengo muchas cosas acumuladas porque como hacía mucho que nos invitaba, me gustaría también preguntarte por ejemplo, un proyecto que se va a presentar creo que mañana martes, es mi primer día de trabajo, estoy un poco despistada, creo que mañana martes al público en el Salón de Actos de la Casa de Cultura a las 12 del mediodía, que es el proyecto de mejora o el proyecto de obras para uno de los barrios de Laredo, como es el barrio del Tinaco. Y mira, en algún momento de la tarde he dicho hoy que un amigo el otro día me preguntó, por favor, explícame lo de Villa Mercedes, y respiré yo así donde dije, bueno, pues anota porque es largo. Pero también tengo una amiga que vive en el Tinaco y me dice, ¿qué van a hacer en mi barrio? ¿Es un buen proyecto lo que se va a hacer en el Tinaco o con qué ojos lo ve el PRC? ¿Es lo que hubiese hecho el PRC? El PRC lo ve con los siguientes ojos. Hoy hemos tenido comisión de obras y no conocemos el proyecto. No nos lo han enseñado, no conocemos qué van a hacer allí, no sabemos nada, nos tienen a oscuras. Decía en esta entrevista volverán a salir y vuelven a salir una y otra vez cosas que no nos cuentan, que no nos dicen y que ningunean a la oposición, como si no se hubieran presentado a las elecciones y no les hubieran votado laredanos. Este ninguneo es al que nos tienen acostumbrados en todos los ámbitos, lo decía antes, ¿no? No es de recibo que hayan tenido una comisión de obras hoy, que se presente un proyecto al público mañana, una comisión sin ruegos y preguntas, extraordinaria, que la ordinaria no se ha hecho, y que la última comisión que se hizo fue en junio. Pero es que en este año se han hecho tres de obras, 3 comisiones de obras, ¿no? La verdad es que hacer una comisión hoy, tener mañana una presentación, no poner ni siquiera juegos y preguntas para que nos puedan contar, aunque no nos den la información, poder preguntar sobre ello, pues la verdad es que, pues eso, que denota un espíritu y una personalidad dentro del equipo de gobierno. Y es Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. No comparten nada con nadie. Ojalá mañana compartan más con los vecinos y bueno, y ya veremos a ver para cuándo lo hacen, porque no sé, desfaltados llevan hablando
2 años y ya vemos lo que hay, ¿no? O sea, que quiero decir que vender motos será bastante bien y luego ya veremos a ver si se hace algo. Pedro Diego, portavoz del Partido Regionalista de Cantabria en el Ayuntamiento de Laredo, muchas gracias por haber venido aquí esta noche a hablar de estos aspectos de la actualidad municipal, que hay más, pero hoy hemos escogido estos para Gracias a vosotros. Un saludo. Hacemos una pausa. Tenemos todavía más cosas por contar aquí en Vaya Noche, vaya que sí tenemos. Una pausa y ahora seguimos.